Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa. Y el día de hoy nos complace estar transmitiendo desde la Ciudad Judicial, aquí en el auditorio, por lo que agradecemos a todas nuestras autoridades el haber hecho posible este evento aquí. Gracias. Y bueno, pues comentarles que pueden vernos a través de nuestras redes sociales en Spotify, YouTube y Facebook Live, a través de las redes sociales de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia. Pues el día de hoy nos acompaña una persona que hemos estado tratando de invitar desde hace algún tiempo. Él es el licenciado Sergio Vladimir Cabrales Becerra. Yo digo licenciado, pero es usted maestro, doctor tal vez. Gracias. Y antes que otra cosa, siempre me gusta iniciar con quién nos está acompañando, quién es Sergio Vladimir, porque académicamente hablando sabemos que se ha hecho un nombre ya muy importante en las escuelas judiciales, tanto de aquí del tribunal como de la escuela judicial. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Yané, por la introducción, la verdad, muy halagado. Muchas gracias también al Supremo Tribunal de Justicia por la invitación. Con gusto, cuando me inviten, aquí estamos. Muchas gracias. Bien, su servidor, prácticamente ya llevo 17 años dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco, ahora sí como desde meritorio, actuario, secretario. Toda una carrera judicial. Sí, gracias. Y actualmente como juez adscrito al Juzgado Especializado en Violencia contra las Mujeres aquí en Guadalajara, Jalisco. Muy bien, o sea que ya tiene un tiempo como juez, aproximadamente ¿cuánto lleva ya? Ya en mayo voy a cumplir 7 años en diversas adscripciones, desde Colotlán, 2 años 8 meses aproximadamente, sí. Ocotlán, 2 años 4 meses, y ya un poco más de año y medio aquí en Guadalajara, Jalisco. Sí, entonces toda su rama siempre se ha vertido, sobre todo en temas que tienen que ver con el tema penal. Así es. Sí, de hecho, siempre de lo que identificamos antes como los juzgados tradicionales en materia penal, con sede en Puente Grande, Jalisco. Ahí estuve como actuario, secretario y posteriormente mi primera designación o adscripción como juez de control fue en el municipio de Colotlán, Jalisco. Muy bien. Y bueno, pues ahora que está aquí en Guadalajara y que está en un centro tan especializado en materia de la mujer, pues me gustaría que nos platicara un poco. Ya tuvimos una vez un programa con la maestra Karina Rivas, muy al inicio de la Barra Matutina, estamos hablando ya casi de un año, pero creo que ha evolucionado muchísimo este centro de atención para la mujer, sobre todo en la conformación de juzgados y bueno, todo lo que han estado viendo, porque ha proliferado muchísimo la violencia. Claro. Sobre todo en este ámbito. Sí, efectivamente. ¿Qué antecedentes tenemos? Bien, el Centro de Justicia de la Mujer, pues ya aquí en Guadalajara, ya tiene más de 8 años. En junio del año 2016, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco aprueba la creación de un juzgado especializado en violencia contra las mujeres, adscrito, es decir, dentro de ese Centro de Justicia para la Mujer, donde se brinda mucha atención integral, en este caso para las mujeres. A partir de 15 de junio de 2016, que inicia las labores, son designados 3 jueces, 3 jueces de control, y posteriormente se incorpora un 4º juez. Nada más ahí la problemática era el tema de que nada más había una sala para desahogar audiencias. De hecho, su servidor cuando llega en junio de 2021, todavía seguía una sola sala, pero de repente por el cúmulo de trabajo, obviamente se adaptó un segundo espacio. Y afortunadamente he escuchado por parte de las consejeras y consejeros
nos apoyaron y actualmente ahorita ya tenemos 4 espacios para 5 jueces, donde obviamente pues tratamos de darle atención, obviamente para el tema de las audiencias que nos están solicitando. Estos centros de justicia para la mujer, a partir del año pasado se crea un organismo público descentralizado. De hecho, coloquialmente lo conocen como Red de Centros de Justicia para la Mujer. Estaba el de Guadalajara, había uno en Vallarta, el año pasado se creó uno en Colotlán. Y ayer precisamente estaba anunciando el gobernador del estado de Jalisco, en este caso la creación de otro centro de justicia para la mujer, pero ahora en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Obviamente las estadísticas como el todo es que en Tlajomulco se le brindan en esos centros de justicia para la mujer aproximadamente 26 usuarias por día. Entonces obviamente esa es la estadística de Guadalajara, pero obviamente del traslado de Tlajomulco a Guadalajara son aproximadamente 26 personas que reciben esa atención. Es que aparte no hay que dejar de lado que Tlajomulco es el municipio más grande de la República Mexicana. Sí, es que creo que tenía el dato por ahí de toda la América Latina. No sé si tenía ese dato, pero sí, es un municipio concurrido, grande en extensión y con toda una serie de problemáticas propias de cosmopolita, ¿no? Claro, claro. De hecho, ese acercamiento, bueno, va a permitir en un momento, acercándoles al municipio, que se incrementen también las denuncias, probablemente, claro, pero que se les brinde esa atención. Entonces, partiendo de esa situación de estos centros de justicia, actualmente, insisto, Guadalajara, Puerto Vallarta y Colotlán, donde estamos atendiendo específicamente el tema de violencia contra las mujeres. Yo realmente aplaudo esa labor porque obviamente se está protegiendo ese grupo vulnerable históricamente como la mujer. Claro. Entonces, atendiendo este tipo de audiencias, que es donde de repente citamos al imputado, el agente del Ministerio Público le comunica sobre esa investigación, el motivo por el cual está, se defiende. Así es como en un momento dado se le da esa atención a la víctima, partiendo desde la Procuración de Justicia, impartición, y obviamente el Centro de Justicia para la Mujer brinda otro tipo de atenciones integrales. Licenciado, perdón que lo interrumpa, ¿cuántos asuntos revisan ustedes anualmente? Bueno, sí, sabemos que sí, estamos claro, iniciando un año complicado además. Me voy en promedio de hace 3 años, ajá, concluyeron 4 años, con 1,200 asuntos en el juzgado. Muchísimo. 1,200. ¿Ya con cuántos juzgados en ese entonces? En ese entonces había 5 jueces. Al año siguiente se incrementan el doble, se van a 2,400. Y el año siguiente se va a 3,600, que estoy hablando de 3,600 asuntos aproximadamente en el año 2021. Que fue cuando inicia la pandemia y que también sabemos se incrementa. Este incremento, ¿no? Así sí, es. Pero el año pasado pasamos de los 4,200 asuntos, solamente. Y somos 5 jueces, entonces en promedio nos tocaron más de 800 asuntos. Que dirán, bueno, ¿qué tanto son 800 asuntos? La mayoría de estos asuntos nosotros tenemos que atenderlos en audiencia. Entonces, partiendo de que atendemos en audiencia ese tipo de asuntos, obviamente se nos incrementa. Y claro, mientras más avances en un asunto, te genera otra audiencia, otra audiencia. Como en todo, tratamos obviamente de acortar tiempos, pero la carga laboral y afortunadamente, insisto, el apoyo que nos han dado de abrirnos ya diversas salas, 4 al día de hoy, nos ha permitido combatir ese rezago. Claro. Nos falta, pero vamos por el camino. Creo que en cuestión de semanas también nos van a inaugurar una 5ª sala. Bien. Es decir, ya para cada juez vamos a tener un espacio para efecto de ya estar atendiendo todos los días. Porque obviamente en materia penal, como la persona de repente está detenida, no puede esperarse todo el fin de semana. Tenemos que atenderlo a través de guardias, los fines de semana o cuando sea necesario, días inhábiles. Claro, claro, sí, ahí no hay hora, no hay día, no saben a qué hora ingresan, pero no saben a qué horas van a acabar. Sí, sí, de hecho, bueno, esos centros de justicia para la mujer se crearon para recibir en promedio 20 denuncias por día. El día de hoy está entre 60 o 70 denuncias, estoy hablando del municipio de Guadalajara. Entonces, obviamente, pues todas las instituciones estamos rebasadas. Claro.
Claro, y esto habla de un descontrol que creo que en todos los niveles, ¿no? O sea, una descomposición social, una descomposición familiar, una descomposición de valores y de una situación complicada en la que se está viviendo en el Estado. Y bueno, yo no sé cómo estamos en comparación de otros, pero supongo que no estaremos muy lejos de otros estados, ¿no? Claro. Lamentablemente, digo, no son cifras para presumir, pero sí para dar a conocer a la población que nos conoce, que nos está recibiendo este tipo de información, porque también yo creo que es momento de generar propuestas y de generar algunos proyectos para que estas políticas que se puedan implementar para mejorar todo este tipo de sociedad que estamos viendo y viviendo, y sobre todo por el bien de las próximas generaciones, ¿no? Claro. ¿Qué tanto se pudiera hacer? Me preocupa o me gustaría más bien ocuparme en saber cómo está conformado este Centro de Justicia para la Mujer. Sé que hay diferentes áreas y que también hay un juzgado en materia familiar. ¿Qué tipo de temas específicos ven cada uno? Por ejemplo, Claro. sé que, bueno, la propia el tema de violencia, ¿no? Es en contra de la mujer, pero ¿hay algunas situaciones específicas? Sí, bueno, de hecho, a manera de referencia, está localizado este Centro de Justicia para la Mujer por Avenida Normalistas y Circunvalación, Álvaro Alcázar, cerca de Tránsito. Está conocida como la unidad o un parque llamado, olvidé ahorita el nombre, ¿la Sí. Tucson? Tucson, efectivamente estábamos a 3 cuadras de la Tucson. Ajá. Sí, obviamente es muy céntrico, hablando de zona metropolitana. Sí. Este Centro de Justicia para la Mujer, habemos muchas instituciones, entre esos Poder Judicial, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el ahora organismo público descentralizado, que son en este caso el organismo que está en este caso administrando el edificio, quien nos apoya para el tema de los ingresos. Incluso en este caso hay víctimas que en ocasiones, si me consta, no han desayunado. Y a través de este equipo les ayudan, les proporcionan alimento, de ser necesario, incluso por ese riesgo que puede representar un agresor para la persona, también le brindan un cuarto para que pueda ahí habitar temporalmente. O sea, buscan soluciones, van a sus domicilios, los llevan a su domicilio. Sí, es una atención integral que ayuda mucho, mucho ese tipo de atenciones. Aparte está Fiscalía del Estado. O sea, perdón que lo interrumpa, sí, ¿hay claro. como un resguardo allí de personas? Así es, Okay. hay un resguardo. Obviamente hay lugares de ingreso que única y exclusivamente mujeres pueden ingresar. Ahí ningún hombre podemos pasar. ¿Y la capacidad para cuántas personas? No sé, digo. La capacidad, bueno, son 3 pisos, obviamente el tema de dormitorios lo desconozco, pero por lo menos en promedio están brindando atenciones de 200 personas. Ay, caray, pues es muchísimo. Sí, al día, no así es. yo pensaba en unas 20, 30 No, personas. y ese número lo sacan a través de la plataforma. No todos van a denunciar. Claro. Sí, claro. de hecho, insisto, en materia penal somos 5 jueces y también en materia familiar, especializado en violencia contra mujeres, hay un juez familiar que se dedica, en este caso, a atender. Y ¿qué tipo de vamos a atención encontrar. da, perdona, o sea, la materia para que la gente conozca y sepa a dónde pueden acudir y cómo pueden acudir? De hecho, obviamente el mayor número de asuntos que nosotros conocemos son de violencia familiar. Yo creo que a partir del 80%. El 80%. Y esa violencia familiar, obviamente hay alcance, pues no solamente para la pareja sentimental, también los ascendientes, descendientes, obviamente. Ahí incluso nos señalan diversas hipótesis, porque hay delito en el Código Penal de Jalisco donde se denomina violencia familiar, que sí tenemos ese vínculo, o que se equipara a la violencia familiar. Ya. Delito, violencia familiar equiparada. Hasta situaciones de relación de hecho, noviazgo, ese tipo de cuestiones también se atienden. La violencia familiar pues no es única y exclusivamente el tema de agresiones físicas, también hay el tema psicológica, sexual, económico, ese tipo de actos o omisiones que generan un deterioro a la integridad de la víctima. Entonces,
el mayor número de asuntos que vemos es de violencia familiar. Pero partiendo de ahí también vemos un tema de violaciones, vemos tema delitos contra la dignidad de las personas, lesiones, pero ese es incluso el de mayor impacto, aparte de violación, es el feminicidio en grado de tentativa, que también nos toca conocer a nosotros. En ese acuerdo plenario de junio del 2016, donde se facilita en este caso la creación del juzgado, se da adscripción a 3, nosotros conocemos todo lo que se integra o se conoce en ese centro de justicia para la mujer, es decir, donde la víctima va, se le brinda esa atención, pero hay una agencia del Ministerio Público que va a recibir esa denuncia, o querella, depende del delito. Pero a partir de ese momento es que se le brinda ese seguimiento. Hay un tema muy importante, medidas de protección. Sí. Hasta hace 2 meses nosotros también estábamos conociendo medidas de protección. ¿Qué es? Bueno, coloquialmente es cuando el agresor representa un riesgo inminente en contra de la víctima. ¿Qué es esa medida de protección? Que inmediatamente la gente del Ministerio Público tiene un catálogo, pero el más invasivo, podemos ver para el agresor, es que lo separen del domicilio. Y atendiendo esa necesidad o urgencia, lo separaron del domicilio y nos solicitaron una audiencia para nosotros verificar el tema de si se ratificaba, se modificaba o se revocaba esa medida que impuso la gente del Ministerio Público. Pero a partir de hace 2 meses se crea un juzgado especializado, así es, un juzgado especializado en tema de medidas de protección. Así es. Donde obviamente ya la jueza que está adscrita a dicho juzgado atiende esa cuestión, porque es de repente que presenta la denuncia ante esa necesidad, lo separa en el domicilio y hay que atenderlo inmediatamente. ¿Y cómo funciona? Bueno, estamos pendientes con una entrevista con ella específicamente, pero aquí aprovechando y derivado de esto, ¿ustedes determinan en dónde se tienen que tomar medidas de protección y se lo derivan allá o directamente? ¿Es claro. Un mecanismo que todavía a mí no me queda claro? Hay un catálogo para efecto de ilustración en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las 3 primeras fracciones, conforme a ese orden, que no te acerques, separes, esas tienen que acudir ante el órgano jurisdiccional para efecto de que nosotros determinamos si la ratificamos, modificamos o revocamos. Esto ante la necesidad. Obviamente se expone esa información que se cuenta en la carpeta de investigación y nosotros, atendiendo esos mecanismos, atendemos qué riesgo pudiera representar esta persona. Bien, eso se hace a la brevedad. ¿Por qué? Por ese riesgo inminente. El tema aquí, ese tipo de medidas de protección, hace también unos meses sacaron, que actualmente ahorita se denomina DILO. ¿Qué es DILO? DILO es el binomio geolocalizador. ¿Qué era? Antes hemos escuchado el tema del pulso de vida, se lo otorgan a la víctima, ¿sí? Una víctima, por ejemplo, lo tiene a la mano su pulso de vida, ve que se está acercando el agresor, lo acciona e inmediatamente va a una unidad de policía, ¿sí? Pero el tema del binomio geolocalizador, ahora DILO denominado, es donde ese geolocalizador se lo colocan, obviamente, al imputado, por un lado al tobillo, y por otro lado la víctima tiene incluso a manera de reloj una pulsera, aparte del mecanismo. Pero aquí lo importante es que Secretaría de Seguridad Pública está monitoreando en tiempo real. Claro. Y a manera de prevención tiene mejores resultados. ¿Cómo es? A ver, al momento en que lo ponen a una distancia de que no se le acerque a 500 metros, se activan las alarmas en Secretaría de Seguridad Pública. Una persona le llama a la víctima, aléjate, ten cuidado, se está acercando. Le hablan a él, aléjate o porque no puedes acercar a esta zona, pero al momento ya va acudiendo la policía. Entonces, esa manera de prevención tiene mejores resultados. Para poder llegar a esa, así es. Sí, de hecho tuve la oportunidad de atender la primera audiencia relativa a esa colocación del binomio, así lo conocíamos ahora, DILO, donde obviamente atendiendo esa medida de protección para nosotros garantizar que no se le acercara el agresor a la víctima, y digo agresor porque también lo podemos denominar imputado, al imputado o agresor,
para que no se le acercara. ¿Cómo hacíamos patente ese cumplimiento? A través de esa colocación. Te impuso el Ministerio Público que no te acerques, que te separes del domicilio. Pero ¿cómo voy a cumplir yo como autoridad? A través de esos mecanismos. Han sido materia de amparo, hasta ahorita no se consiguieron las suspensiones. Era un tema de fondo, pero también por la necesidad hubo cambio de situación legal. Es decir, como medida cautelar sí lo tenemos regularizado, pero como medida de protección no. Pero obviamente por el cambio de situación jurídica, les hablo en lo personal, de ese tipo de asuntos que conocí, ya no te permite en un momento dado que entren de lleno al fondo del asunto. Claro. Pero durante esas semanas o meses, por lo menos para garantizar la seguridad de la víctima, sí tiene su efecto en este caso para prevenir algún otro tipo de agresión. Bien, pues esta es novedad, este programa Dilo. Dilo, así es como se denomina, así es, sí. Obviamente hay ahorita tema de pilotos, pero ya hay varios dispositivos que han sido colocados. Se ponen por parejas, entonces, así es, y hay que ser un tema también, pues, platicarle a las víctimas, a los imputados lo que sucede. Nosotros como autoridad hacemos apercibimientos. Bien, ya en el ejemplo de que ya se ratificó la medida de protección, la colocación de Dilo o geolocalizador, en este caso se le hacen apercibimientos. ¿Cómo va? Que en caso de que incumpla, pues hay medidas de apremio. ¿Cómo va? Desde un apercibimiento, una multa, auxilio de la fuerza pública o de ser necesario, en este caso, un arresto. Ya. Y agotados esos medios de apremio, pues da lugar a otro delito, desobediencia o resistencia particulares. No estás atendiendo esto. Pero obviamente sí se trata en este caso de salvaguardar la integridad, y la integridad me refiero a todos los aspectos de las víctimas. Claro, pues de verdad que ha sido muy interesante y muy ilustrativa esta parte, porque finalmente hay mucha gente que no lo conocemos. Hemos escuchado hablar del Centro Integral de Justicia Integral para la Mujer, pero conocer a fondo estas situaciones realmente son necesarias, y sobre todo ¿cómo llega la gente? ¿Tienen allí un área de servicio social o obviamente con su abogado? Ya es quien definitivamente va y deriva. ¿Hay una oficialía de partes específica allí, o tienen que presentar a oficialía de partes de algún otro espacio y ya se determina cómo llegar a esta área? Bien, la usuaria obviamente se presenta ahí en el Centro de Justicia para la Mujer. Hay un equipo del OPD, de la red de Centros de Justicia para la Mujer, que le van dando acompañamiento. Y si en este caso de repente las entrevistas con trabajo social o alguno de los auxiliares de dicha dependencia advierte, lo canalizan con el agente del Ministerio Público, o si directamente llega anunciando que ha sido víctima de algún delito, directamente con el agente del Ministerio Público. Las 24 horas de los 7 días siempre va a haber un agente del Ministerio Público, por lo menos para, en este caso, recibir la denuncia o querella. Es decir, donde ya tiene conocimiento la autoridad ministerial y atendiendo lo que identificamos en el 21 constitucional, su obligación de llevar a cabo una investigación. Partiendo de ahí, se agota recabándole en este caso su denuncia a la víctima y lo empiezan a derivar, depende del delito. Pero por ejemplo hay equipos, de repente si necesita un tema de atención psicológica inmediata, lo canalizan en ese momento, porque hay guardias para ese equipo multidisciplinario. Se le brinda esa atención integral, y yo aplaudo ese tipo de cuestiones porque sí se le está dando esa atención digna que necesitan. Reitero, al ser ese grupo vulnerable histórico, el más vulnerable que ha sido la mujer. Claro, y han sabido de casos de éxito en este sentido, de que bueno, pues ya esta persona definitivamente ya cejó en su forma de estar queriendo hostigar a estas personas, claro, las mujeres, para... Sí, de hecho hay como un tema de regla general, siempre hay excepciones. ¿A qué voy? Es al momento en que la agente del Ministerio Público ejercita acción penal, es decir, cuenta con esa información necesaria para, coloquialmente conocemos, acreditar el delito y por otro lado la probabilidad que lo cometió.
a nosotros nos solicitan una audiencia. Nosotros, conforme a la agenda, señalamos esa audiencia inicial. Para efecto de identificación, en el artículo 307 del Código Nacional nos identifica. Puede haber 6 supuestos. Verificar nosotros como juzgadores si se ratifica de legal o no la detención, tema de formulación de imputación, donde le dan a conocer los hechos, esa oportunidad que el imputado declare o guarde silencio, donde en un momento se resuelva la situación legal del imputado. Si es vinculado a proceso, porque se reúne esa información necesaria para el hecho que la ley señala como delito y la prueba, a partir de ese momento de ser opcional, el agente del Ministerio Público, asesor, pueden solicitar imposición de medidas cautelares. Y me detengo en este momento porque ya una vez que ha sido citado, conoció sus hechos, se desahoga la audiencia, el juez determinó que si hay elementos para sujetarlo a un proceso, si lo queremos ver desde el punto de vista, hay medidas cautelares que tienen 3 finalidades: garantizar la presencia del imputado en el proceso, la seguridad, garantizar la seguridad de la víctima o testigos y evitar la obstaculización. Y si nos vamos a un tema de garantizar la seguridad de la víctima, le vamos a imponer medidas cautelares atendiendo a que no se acerque a su domicilio, lugares que frecuente, evite molestarla, todo ese tipo de mecanismos. Y hay una autoridad que se denomina UMECAS, quienes los están monitoreando y supervisando. O sea que hay entonces también, así constante, es, esa supervisión. Bien. Y si no, la víctima nuevamente acude con el agente del Ministerio Público, claro, y nos pueden solicitar una audiencia para revisar la medida cautelar. Si en este caso ya no está cumpliendo con esta finalidad, hay otras más lesivas. Bien, pues realmente a mí me gustaría continuar con esta charla porque me parece muy interesante y sobre todo en la época que estamos viviendo, en donde iniciando el año y ya traemos un alto índice de incidencias en contra de la mujer. Ojalá que esta información llegue a todos los medios, por todos los medios posibles, a todas ellas, y que sepan que hay un lugar en donde pueden acudir y serán escuchadas y atendidas debidamente. Pues muchísimas gracias, licenciado. Agradecemos A usted, maestra. Muchas gracias por la invitación. Del doctor Daniel Espinosa Licón, el que nos haya aceptado esta invitación y bueno, pues cordialmente invitado nuevamente a una segunda charla aquí para continuar con esta serie de pues yo creo que son novedades para muchos, ¿no? Este tipo de información. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Agradecido con usted, maestra Yané, y con el doctor Daniel Espinosa Licón. Bueno, que tengan muy buen día y muchísimas gracias. Hasta pronto.